Hola, soy el doctor Marco Umaña Ramírez, especialista en medicina de emergencias. Trabajo en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en San José de Costa Rica. Vamos a hablar un poco de algunos tips en pacientes de trauma. Entonces, hay que recordar muchas veces que después de la sala de reanimación, después de que hicimos el adecuado A, B, C, D, E, vienen muchos otros manejos que debemos darle a los pacientes críticos de trauma. Entonces vamos a hablar de algunos tips que podemos realizar en estos pacientes. Lo primero es una neumotecnia muy conocida que es el Fast Hop BID. Y son las cosas básicas que debería tener todo paciente politraumatizado crítico. Entonces es importante eh, tomar en cuenta que a pesar de que el paciente, por más crítico que esté, a menos que tenga una cirugía de emergencia pendiente, es importante que coma. Entonces, muchas veces la nutrición enteral es importante en estos pacientes, ya sea, como dije, aunque esté sedado mediante una sonda nasogástrica. También es importante mantener analgesiado y bien sedado a los pacientes para que no estén peleando con la ventilación mecánica. Y la T es de tromboprofilaxis. Recordemos que el paciente, como está encamado, es importante realizar una adecuada tromboprofilaxis, ya sea con heparinas o también con medios de compresión para evitar las trombosis venosas profundas en estos pacientes. Importante también una adecuada elevación de la cabecera de la cama a 30 grados, sobre todo en pacientes de trauma de cráneo. Prevenir úlceras de estrés. Recordemos que igual la comida es el principal preventor de úlceras de estrés. Sin embargo, es importante dejar ya sea anti-H2 o inhibidor de bomba de protones para evitar las úlceras en estos pacientes. Importante, recordemos que todos estos pacientes siempre pueden tener hiperglicemias, por lo cual hay que tener un control glicémico adecuado. Y también la S es de entre más rápido pueda ir el paciente ventilando espontáneamente, mejor. Otras situaciones importantes es que el paciente esté defecando constantemente y no se vaya a constipar. También, conforme el paciente vaya avanzando, ir retirando los diferentes catéteres. Y importante, la escalación de antibióticos. Recordemos que siempre en estos pacientes, cuando ponemos antibióticos, vamos a poner antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, en estos pacientes, conforme vayamos obteniendo resultados de cultivos, hay que ir haciendo el escalón de antibióticos. Otro tip importante es que recordemos que dependiendo del tipo de shock que vaya a realizar este paciente, muchos de los pacientes críticos terminan haciendo distribución, por lo cual es importante tomar en cuenta que los pacientes no se curan con soluciones cristaloides y muchas veces van a requerir otros medicamentos como vasopresores e inotrópicos. Entonces, por ejemplo, es importante recordar que la respuesta inflamatoria sistémica con producción de citoquinas se produce en muchas patologías, incluyendo la sepsis, pero también, por ejemplo, el trauma. Entonces, ¿qué pasa si nosotros descartamos el choque hemorrágico y le empezamos a meter volumen o cristaloides a este paciente? Bueno, este paciente va a producir distribución de ese volumen que vamos a meter y podemos causar varias cosas. Una de ellas es aumento de la presión intraabdominal, que depende de la PAN versus la presión intraabdominal, esa es la presión de perfusión abdominal. Si nosotros aumentamos la presión intraabdominal por distribución, puede ocurrir esto por exceso de volumen, entonces una necrosis intestinal por aumento de la presión intraabdominal. Y la otra parte que podemos producir es un síndrome de distrés respiratorio también por aumento del intersticio a nivel pulmonar. Entonces recordemos que no siempre, cuando ya hemos descartado choque hemorrágico y tenemos distribución, estos pacientes no se van a curar con cristaloides. Ahora, si tenemos un choque hemorrágico,
es importante realizar la transfusión masiva, pero recuerden no realizar transfusión masiva si no hay criterios de choque hemorrágico. El hecho de que el paciente esté sangrando no quiere decir que tenga que utilizarse de manera masiva los hemoderivados. Aunque, ¿qué es lo mejor para poder saber qué es lo que ocupa el paciente? Bueno, hoy en día existe la trombolastografía. Eso me va a permitir saber si el paciente realmente lo que ocupa son glóbulos rojos, plaquetas o si ocupa fibrinógeno. Y entonces con esto evitamos muchas veces las politransfusiones masivas que también pueden causar daño en los pacientes. Entonces, esta es una manera dirigida de poder realizar la reanimación del paciente con choque hemorrágico. Importante siempre en estos pacientes de trauma, evitar la triada de la muerte, que es acidosis, coagulopatía e hipotermia. Entonces, es importante realizar todas las acciones para poder evitar esta triada tan importante que puede llevar a la muerte del paciente como su nombre lo dice. Ahora, en ciertos sangrados, recordemos que tenemos sangrados masivos que muchas veces van a requerir de un control quirúrgico. ¿Y qué pasa en aquellos sangrados que no son quirúrgicos y que tienen menos de 3 horas? Bueno, recordemos que podemos usar como coadyuvante de la transfusión masiva el uso de ácido tranexámico. Se usa en pacientes que tienen sobre todo sangrados en sitios no quirúrgicos o en pacientes con shock hemorrágico severo y que tienen menos de 3 horas de sangrado. Otro tip importante es los estudios en trauma mayor. Recordemos que en trauma los estudios son variables, ¿verdad? Podemos realizar, por ejemplo, ecografía de la cama del paciente, podemos tener un FAST negativo inicial, pero luego esto puede cambiar y puede tornarse positivo. Entonces, lo importante es que en trauma los estudios pueden variar con el paso del tiempo. Pero es importante utilizar la ecografía de la cama del paciente porque esto me puede permitir diagnósticos fáciles como el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión y el hemotórax y muchas otras patologías que presentan los pacientes politraumatizados. Ahora, recuerde que inicialmente, si un paciente tiene un trauma mayor, entonces lo adecuado es realizar un cuerpo TAC o un TAC de cuerpo entero, porque esto me va a permitir observar lesiones que muchas veces pueden pasar desapercibidas en estos pacientes. Vuelvo a repetir, eso se usa sobre todo en pacientes con politraumas mayores. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en estos pacientes politraumatizados severos? Recuerde que la analgesia no debe esperar un diagnóstico y debe ser los primeros pasos del tratamiento. No tenga miedo, si el paciente está hipotenso, póngale vasopresores, pero cálmele el dolor. Entonces, dentro de eso tenemos drogas como la morfina, que es un excelente medicamento para el dolor. También tenemos el fentanilo, que tiene menos efectos secundarios que la morfina. Y también tenemos la ketamina a baja dosis, es un excelente medicamento para analgesia. Entonces es importante, nunca deje a estos pacientes con dolor. El dolor no debe ser, el alivio del dolor no debe retrasar, digamos que el diagnóstico, ¿verdad? Sin importar el diagnóstico que tenga este paciente, el traumatizado es importante tenerlo sin dolor. Entonces, como dije anteriormente, debe ser uno de los primeros pasos del tratamiento a realizar. Entonces, aquí les dejamos algunos pequeños tips de lo que se hace en los pacientes politraumatizados severos posterior a la sala de reanimación. Y no se olvide de estar visitando www.resuscitation.com y puede adquirir nuestros cursos libres. Muchas gracias.